¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Vinos y Amigos, este programa con el cual recorremos las distintas zonas vitivinícolas de nuestro país. Hoy es el turno de conocer la bodega rionegrina Sánchez Carrillo, una bodega que obtuvo varios premios en el mundo con sus vinos. Por un tiempo estuvo cerrada y hoy los nietos de su fundador la empiezan a reflotar. Además, todo el folclore del turismo carretera, estos amantes de los fierros y de los vinos. Esto es Vinos y Amigos, un programa para degustar. Soy Jorge Sánchez Carrillo, tenemos una bodega en el norte patagónico, precisamente en un paraje muy chiquito, en un valle muy bonito que es Peñas Blancas. Para que la gente se ubique, está de Catriel a 35 kilómetros sobre la margen del río Colorado, del Alto Colorado, en la provincia de Río Negro. Muy cerquita de La Pampa, al límite con La Pampa, Mendoza, o sea, tenemos las tres y las cuatro fronteras, o sea, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza. Es un valle muy bonito y bueno, ahí precisamente en los valles de Media Barda es donde se producen uvas finas de alta calidad, encontrando ahí, digamos, el mejor terroir para las cepas de origen franceses, españoles e italianas que tenemos. La bodega se fundó en el año 1954 oficialmente. Anteriormente mi padre, venido de España, de la guerra, y mi madre italiana, del Piamonte, se instalaron en un desierto, como todos los pioneros que llegaron en aquella época, año 1945, 44, 45. Bueno, se hicieron las primeras vasijas, que en aquella época eran de madera y de cemento, y así ellos comenzaron a hacer vino para ellos. Mi padre hacía jamones como los Pata Negra, que todo el mundo conoce, y añorando un poco la zona de La Rioja española y de aquellos vinos que se producen en La Rioja española, cerca de Logroño, mi padre comenzó a hacer vinos para él con cepas que también había conseguido, cepas españolas. En aquel caso era de Tempranillo Español Rioja, de Garnacha, y bueno, así comenzaron a hacer los primeros vinos para ellos. Y bueno, después se fue haciendo un poco famoso mi padre y mi madre por los jamones y por los vinos. Entonces la gente que llegaba por aquellos lugares que eran remotos, eran caminos de tierra, y que terminaban en Catriel, luego eran huellas de carro hasta llegar al valle de Peñas Blancas, pero igual se hacían su viaje en aquellas épocas y tardaban 2-3 días desde acá del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, para buscar pura y exclusivamente los jamones que hacía mi padre y los vinos que hacía mi padre y mi madre. La ilusión de mis padres, viendo los diarios en aquella época, era tener una bodega de competencia internacional. Era un sueño como cualquier familia que lo puede tener. Decía, mira, nosotros tenemos esto y hay bodega de competencia internacional en aquella época. Yo me quedé con eso porque tuve la mala suerte, la desgracia de perder a mis padres muy joven. Y yo, como buen hijo de vasco y piamontés, dije, voy a cumplir el sueño de mis padres. Y comencé a errar por el mundo donde hubiera vitivinicultura aprendiendo. Y bueno, mejoré lo poco que tenía, lo fui mejorando, lo fui modernizando, combinando lo viejo con lo nuevo, porque era realmente la artesanía del vino que me había enseñado mi padre y por lo que yo había mirado y aprendido y leído. Y bueno, así surgieron los primeros vinos. Implanté viñedos, empecé
a implantar cepas sacadas de lo mismo que había plantado con mi padre, que era de Tempranillo español, Pinot Noir, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot. Y bueno, tuve un gran maestro que fue don Charles Chitat, como si ahora habláramos de Paul Hope o de Michel Rolland. Y bueno, tuve la suerte de conocerlo en Francia, me enseñó un montón de cosas, pero bueno, uno llegaba a la Argentina y bueno, era la nada, y más en aquellos lugares. Pero bueno, yo no me desilusioné, compré algunas herramientas que realmente me hacían falta y logré algunos vinos que a mí me parecían que estaban buenos. En una oportunidad yo había envasado alrededor de 1500 cajas, que era 1500 cajas entre Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Syrah. Y aparece un amigo en común, de otra bodega de Mendoza, que andaba buscando botella ciega para la presentación de vinos en Francia, en Bordeaux, nada menos, la cuna de los vinos rojos. Entonces yo le dije que no me quería presentar, que me daba obviamente vergüenza de presentarme con lo que había hecho recientemente, o sea, sería muy cara dura si lo presentaba. Este buen amigo vino al Alto Valle, que en aquella época estaba Canales, bueno, había un montón, que aún sigue estando, y otras bodegas más grandes, y había un montón de bodegas que se presentaron con vinos a nivel internacional. Cuando regresa a Mendoza, pasa por la bodega, mi bodega, y me dice si le podía vender algunas cajas de vino. Le dije, no, yo no te las voy a vender porque somos amigos, te las regalo. Y bueno, como a los 2 meses no teníamos teléfono, aún seguimos bastante problemáticos con el tema del teléfono, me avisan del Automóvil Club que un señor enólogo de Mendoza me andaba buscando. Y bueno, así que me dice, Gallego, te ganaste 2 medallas de oro en Francia. Y le digo, sí, yo soy Papá Noel. Créeme que es así, qué sé yo. Bueno, el tema es que sí, efectivamente, se ganó con un Merlot y un Syrah, nada menos que en Bordeaux. Y yo no lo podía creer porque, a ver, era más o menos como de mendigo pasar al rey. Y bueno, fue muy emocionante. Yo lo busqué a don Charles Chitat, que fue mi maestro, que era precisamente de Bordeaux, y lo andaba buscando en el evento donde se entregaron las medallas y los premios internacionales. Y uno de los enólogos que había conocido ahí me dice, don Charles Chitat murió hace 2 meses. Entonces mis primeras 2 medallas de oro quedaron en la tumba de don Charles Chitat en Lyon. Así que es un poco ahí como comencé yo a saber que realmente se podían producir vinos de competencia internacional.